Buenos días a todos nuestros oyentes. Esperemos que estén bien y que tengan una buena mañana. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Larisa Vivar, especializada en adultos mayores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carla, ¿qué tal? Bien, agradecida de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Un gusto. Hoy día tenemos un tema muy importante e interesante para comentar. Hablaremos sobre la demencia de los adultos mayores. Conoceremos un poco más de esto, el cómo afecta a la vida de los adultos mayores y cómo es la situación aquí en nuestro Perú. Así es, y de igual manera es un tema del que no se suele hablar y prestar tanta atención, por lo tanto el programa del día de hoy nos vamos a centrar en ello, ¿no? Exactamente. ¿Podrías empezar comentándoles a nuestros oyentes un poco sobre este tema? Sí, bueno, mencionando algunos aspectos generales, tenemos al deterioro cognitivo. Este es conocido como una discapacidad que causa en el adulto mayor pues una serie de cambios, y un tipo de deterioro vendría a ser la demencia. Esta es una enfermedad en la que se encuentran disfunciones en ciertas áreas cognitivas a comparación de las etapas anteriores. Y esto pues altera el estado de funcionamiento de la persona en su día a día, y esto se puede reflejar claramente en la conducta y el estado emocional, pues se va a ver de forma negativa, ¿no? Y de hecho esta enfermedad se ve más en los adultos mayores, es decir, a partir de los 65 años de edad. Qué interesante. Y ahora que hablas sobre la demencia, hace poco leí una noticia del MINSA del 2021 que hablaba justamente de esto. Déjame te cuento. En esta se mencionaba el Alzheimer como la demencia más frecuente y que está muy relacionado con lo que acabas de decir, pero también señalaba que las familias y los seres cercanos del adulto mayor sufren mucho con esta patología, ya que el adulto, según la gravedad, pierde totalmente su autonomía y se vuelve alguien dependiente y discapacitado. Sí, muy interesante la noticia que me comentas, Carla. Y bueno, lamentablemente no podrías estar más en lo cierto. Esta es una realidad que se vive en nuestro país, así como en otras partes del mundo. Y de hecho en el país se calcula que entre un 5 y 8% de la población total de adultos mayores sufre de demencia tipo Alzheimer. Wow, eso es verdaderamente preocupante. Entonces, ¿significa que cuando uno llega a ser adulto mayor desarrollará Alzheimer? No, no es tanto así. El envejecimiento no es sinónimo de demencia. Esto debe estar claro. Quizás muchas personas lo confundan, ya que si bien es cierto, existe un deterioro cognitivo correspondiente a la edad, pero no siempre será patológico. Incluso la memoria disminuye desde los 45 años, haciendo que los adultos intermedios en adelante pierdan la capacidad de almacenar y manipular la información necesaria para realizar alguna tarea. Además, empieza a perder la habilidad de poder hacer varias tareas al mismo tiempo y el nivel atencional, por ejemplo, ¿no? Es decir, no necesariamente se desarrolla el Alzheimer en esta etapa, sino que depende de ciertos factores. Ah, ya entiendo un poco mejor. ¿Y a qué te refieres con que no siempre será patológico? Bueno, primero se debe entender que hay dos tipos de deterioro mental, uno es patológico y otro que puede ser benigno. El primero se refiere a que el adulto mayor llega al extremo de olvidar distintas situaciones sin poder recordarlas y después, claro, va a traer problemas en su vida diaria, ¿no? Por otro lado tenemos el benigno, el cual consiste en que el adulto mayor sufre las consecuencias esperadas de la edad y no empeoran con el tiempo a diferencia de lo patológico. Es decir, la persona se podría olvidar de vez en cuando algunas situaciones, pero puede llegar a recordarlas con ayuda externa. Ah, ya veo. Pero no siempre se alcanza ese nivel, ¿verdad? Para este podcast me informé un poco sobre el tema y leí que se señalaba lo que haces de joven pues te pasa factura al envejecer. De hecho, en una investigación se encontró que la población adulta joven que consumía alcohol y drogas excesivamente eran más propensas a sufrir este mal. Además, también entendí que el nivel educativo de las personas influye en qué tan propenso puedes llegar a ser a tener demencia. En este caso, una persona con un grado de educación medio o superior, debido a la actividad cerebral que ha mantenido a lo largo de los años a través del estudio, se puede considerar que ejercita más su cerebro, a comparación de una persona sin un grado de instrucción que nunca ha sido expuesta a estímulos desafiantes o cosas por el Eh, estilo. Sí, tienes toda la razón, Carla, y ambos son factores para la demencia. Y bueno, de hecho, la psicoestimulación cognitiva podría ayudar a que justamente el cerebro siga activo, así tratando de mantener estables estas habilidades cognitivas y reducir la velocidad del deterioro, ya sea propio de la edad o en caso ya padezcan del inicio de Alzheimer, pues trata de frenarlo y combatirlo lo antes posible para no llegar a un extremo.
Y bueno, entonces algunos ejercicios o estrategias de psicoestimulación que yo recomiendo aplicar serían juegos como solitario, hacer crucigramas, sudoku, sopa de letras y también ejercicios matemáticos. Creo que esto que dices es algo que se desconoce, el término de psicoestimulación cognitiva. Y de hecho es muy importante tomarlo en cuenta si hablamos de deterioro cognitivo y demencia. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Ha sido una sesión muy interesante. De igual manera, muchas gracias Larisa por acompañarnos hoy día y esperamos tenerte en otra ocasión. ¿Alguna recomendación que quieras brindarnos? Sí, Carla, quisiera concluir resaltando que debido a los factores que ya hemos mencionado, pues es que es necesario crear programas preventivos para esta población. Y bueno, muchas gracias Carla por haberme invitado hoy, espero estar de vuelta pronto y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Hasta luego. Adiós con todos y hasta la próxima semana en el mismo horario. ¡Nos vemos!